Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Antes de comenzar el video, estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Si aún no te suscribes, no esperes más. Apoya a que esta comunidad siga en ascenso y podamos llegar aún más lejos. En esta ocasión, queremos enviar un caluroso abrazo a nuestro fiel seguidor Rubén Fiero, quien nos apoyó con su donativo. Agradecemos el apoyo. Es algo que nos motiva a seguir haciendo material para ustedes. Muchas gracias. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Hay ocasiones en que las adversidades de la vida nos aplastan al grado de no encontrar soluciones. Carecemos de fuerza o voluntad para modificar nuestro comportamiento. Nuestras malas decisiones nos encaminan a malos resultados. Pero una simple señal de que algo o alguien divino nos protege pudiera ser el motor para renovar nuestra fe. Esta historia ocurre en la colonia Los Puertos, municipio de Juárez, Nuevo León. No recuerdo el día, pero era un diciembre del 2018, y estos eventos toman lugar muy cerca de donde vivo actualmente. Era una noche muy fría. El termómetro marcaba 9 grados y se sentía el frío calar en los huesos. Incluso estando dentro de casa, se podía sentir la sensación gélida del ambiente. Particularmente, esa noche se sentía más. Salí de trabajar antes de la medianoche y el viento helado me pegaba en la cara mientras iba para mi casa. Tuve que esperar un buen rato para que pasara un camión, cuya ruta atravesaba mi colonia. Soporté el inclemente viento hasta que, por suerte, abordé un transporte. Me senté en la parte trasera. En ese momento, quizá el frío y la soledad del autobús me hicieron sentir algo de melancolía y recordé los problemas que atravesaba en ese momento. Mentalmente quise estar en otro sitio y rogué por un cambio en mi agitada vida. Al acomodarme en el asiento para tratar de no pensar, el frío y el cansancio hicieron que me quedara dormido, hasta que desperté unas cuadras antes de llegar a mi destino. Al bajar del transporte, aún tenía que recorrer unas cuantas calles sobre una pendiente para llegar a mi casa. Y antes de llegar, había un terreno en el que estaban construyendo una tienda de conveniencia, por lo que era obligatorio pasar por entre la arena y los materiales de construcción que dejaban en la calle. El viento de pronto me hizo sentir aún más frío, y fue un aire tan fuerte que casi me tumba. Al levantar la vista, con sorpresa vi a unos metros sobre un montículo de arena a un pequeño infante y parecía estar temblando. Tendría como entre 7 y 8 años de edad, de piel blanca muy pálida, con cabellos negros lacios que le caían sobre la frente y casi le tapaba los ojos. Se veía de extracto humilde por sus ropas sucias y desgastadas. Vestía un overol negro y una camisa percudida, pero lo que más me llamó la atención era que no llevaba ropa abrigadora, solamente sus manos metidas en las bolsas del overol para soportar el frío. Conforme me iba acercando a él, sus ojos parecían suplicantes y sus labios, casi azulados, me indicaban que estaba pasándola muy mal por el frío. Así que instintivamente me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo ahí. ¿Por qué estaba solo? Antes que me pudiera responder, me di cuenta que estaba descalzo. Sus pies estaban sumidos en la arena, y eso fue muy impactante para mí porque no entendía cómo era que un niño de esa edad estuviera solo a la mitad de la noche y con un frío inclemente.
Lo primero que pensé fue que sus familiares andarían cerca. A veces había personas indigentes que dejaban a sus niños para pedir limosna, pero era demasiado tarde. El menor no dijo ni una sola palabra. Solo se me quedó viendo con una mirada perdida. Sus labios temblaban y tenía un gesto de melancolía y tristeza que solo de verlo daba lástima. Con una vocecilla que apenas pude escuchar por el silbido del viento, me dijo entre dientes que si podía ir conmigo, por lo que asentí con la cabeza y empecé a caminar a mi casa. Intentaba hacerle plática para saber quién era o qué hacía ahí, pero el menor no me respondió, mirando siempre al frente y con las manos metidas en los bolsillos. Sus pies descalzos llenos de tierra era lo que más me preocupaba. Pensaba en llevarlo a la casa para darle alguna ropa de frío y unos zapatos que ya no usaba, aunque después pensé que no le quedarían. Al llegar a la puerta de mi casa intenté abrir, pero me di cuenta que no traía llaves, por lo que toqué el timbre para que me abriera mi mujer, y mientras esperaba, le decía al niño que pasara a la casa a cenar, y porque le iba a dar una ropa de frío para que se la llevara, además de unos zapatos. Pero el niño negó con la cabeza. Dijo que vivía a unas cuantas cuadras de ahí, señalando hacia el final de la calle, donde había un solar baldío, que por lo regular estaba siempre lleno de basura y maleza. Al principio imaginé que había algún cuchitril o casucha donde vivía con algún familiar de escasos recursos, ya que en ese lugar no podía haber otra cosa. Más allá de ese solar, solo había maleza y monte. Nuevamente insistía en que se quedara, y nuevamente le pregunté su nombre, pero el menor no me respondía, y en ese momento se abrió la puerta de la casa y salió mi mujer mirándome un poco extrañada y preguntándome con quién estaba hablando. Ella me había escuchado hablar desde que toqué el timbre, pensando que iba con alguien, aunque ya era tarde, casi la 1 de la madrugada, y siempre me esperaba despierta hasta que llegaba. Fueron breves segundos en los que volteé a ver a mi mujer y escuché al menor decir que tenía que irse, pero me agradecía por todo lo que le había ofrecido y que me iba a ir muy bien, que confiara. Sin entender por qué me dijo esas palabras, nuevamente lo quise invitar a cenar, pero extrañamente, él llevaba unos metros caminando enfrente de mí, por lo que le grité y le dije que no se fuera. Extrañada, mi mujer se plantó frente a mí con un rostro algo incrédulo y preocupado al ver que estaba hablándole al niño, y enseguida me preguntó qué me pasaba, a lo que le respondí: estoy invitando a aquel chamaco a que pase a la casa a cenar, ¿no ves que tiene frío? Mi mujer miró hacia donde señalaba, y nuevamente me volvió a ver el rostro. Ahí no había nadie. ¿Te sientes bien? Volviendo a mirar al frente y a lo lejos, pude ver la sombra del chiquillo meterse en el solar baldío, pero por alguna extraña razón, mi mujer no lo pudo ver. No puedo explicar la sensación de extrañeza e incertidumbre que sentí al comprender un poco lo que estaba pasando, pero no quise sacar conjeturas. Mi mujer estaba bastante inquieta y un poco alterada al verme hablar solo y dirigirme a una persona que ella no veía. Sin más explicaciones, entramos a la casa y no hablamos más de ese tema. Me puse a cenar, mientras ella se me quedaba mirando, y antes de preguntarle qué le pasaba, me preguntó si en verdad vi a un supuesto menor descalzo y sin abrigo, y de por qué solo yo lo pude ver. No tenía muchas explicaciones y tampoco quería pensar demasiado. Estaba cansado y quería dormir, así que lo atribuí a mi imaginación, al cansancio o a alguna alucinación que tuve momentáneamente, aunque en mi interior sabía que era una tontería esa explicación, porque sabía claramente lo que vi. La situación pasó y nos olvidamos de ese evento. Tanto mi mujer y yo continuamos con nuestras vidas. Días después fuimos a una reunión entre amigos al municipio de Escobedo. Era habitual que nos reuniéramos en casa de ellos para tomar y pasarla bien. En esa ocasión,
Habían invitado a una pareja que no conocíamos, aunque nos resultaron agradables al momento de conversar. Debo decir que el hombre que acompañaba a la mujer se veía un poco extraño. Al mirarlo te dabas cuenta que era raro, en su hablar, andar y cómo vestía. Lo primero que pensabas al verlo es que era una especie de hippie. Al calor de las copas, entramos en confianza y en cierto momento, el invitado comentó algo que me extrañó. ¿Algo te pasa o algo te sucedió que no quieres contar a nadie? Puedo ver que tienes algo en ti, que no puedo saber qué es, pero que está muy cerca. ¿Tuviste algún encuentro extraño?, preguntó en principio. No supe qué responder e intenté evadir con algún comentario y esa conversación que no quería tener. A pesar de ello, interiormente recordé mi encuentro con aquel menor, y mi mujer se me quedó viendo de una manera extraña, por lo que intuí que también recordó aquel evento. Pero lo más raro era que esa persona desconocida lo supo de alguna manera y me lo estaba recordando. Por inverosímil que parezca y en principio, pensando que todo era producto del alcohol, aquella persona simplemente se levanta de su asiento y dice muy segura: antes de que se haga más tarde, hay que hacer una oración para bajar a la señora Teresita, para que nos aconseje y nos dé buena suerte, y que te revele quién es ese niño, dijo aquel hombre, mirándome fijamente a los ojos. Al escuchar esas palabras, me quedé helado. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Al principio piensas que cuando alguien dice algo como eso, es porque se le subió el alcohol o hace que se te suelte la lengua y digas esa clase de cosas raras. Pero esta persona se veía muy segura de lo que decía y no había bebido tanto. Al calor del momento y las risas nerviosas de los asistentes, decidimos seguirle el juego e hicimos un círculo para hacer una especie de invocación entre comentarios que rayaban en la burla y la incredulidad. Este hombre simplemente nos hizo tomarnos de las manos y alzó su mirada para hacer una especie de oración. Lo más extraño de esta historia es que en cierto momento, esta persona comenzó a temblar compulsivamente. Su cuerpo se tensó y sus ojos se pusieron en blanco. Al principio pensé que le había dado una especie de ataque o estaba bajo la influencia de algún alucinógeno. En cuanto comenzó a hablar con voz de mujer, las cosas se pusieron muy feas para todos. Era una voz ronca, como de una mujer mayor. Decía cosas que no le entendía, y cuando este hombre volvió la mirada hacia nosotros, nos miró sorprendido, como si no nos conociera, y empezó a hablar con más claridad. Lo primero que pensé es que esta persona era una especie de medium que podía hablar con las ánimas, o su cuerpo servía para que éstas hablaran a través de su voz. Ya antes había escuchado muchas historias al respecto, pero jamás me había tocado vivirlo o verlo de cerca hasta esa noche, y me resultó, aunque interesante, era bastante perturbador. Cuando ves algo como eso, le quieres dar muchas explicaciones y justificaciones a algo que desconoces y te resulta fuera de lo común. Primero pensé que era una persona carente de sus facultades mentales, que al contacto con el alcohol o algún tipo de droga comenzó a hacer ese tipo de actos insólitos. Pero cuando comenzó a hablar y decir cosas que solo yo sabía, todo tomó un sentido aún más siniestro para mí. Esta persona, con su voz de anciana, se dirigió a mí mirándome fijamente y me dijo que no tuviera miedo, que sabía que estaba confundido, pero que aquel encuentro con el niño tenía un significado más profundo y tenía que darme una lección. Añadió que su presencia fue para darme un mensaje. ¿Cuál mensaje?, pregunté. Él sabe en qué andas y qué problemas tienes. Ahora también yo lo sé. Ese niño te traerá bendiciones. Solo debes alejarte de todo lo malo que hay en tu camino, comentó con serenidad aquel hombre en trance. Al escuchar esto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, al pensar en todas las cosas que supuestamente sabían de mí, que ni siquiera mi mujer se imaginaba. No sabía qué estaba pasando,
pero un desconocido y un supuesto niño fantasma podían ver más allá de lo que realmente yo quería mostrar, y eso me hizo sentir vulnerable y temeroso. Fueron esas emociones las que me hicieron soltarme del círculo, para alejarme de esas personas y encender un cigarro para intentar calmarme. Tenía miedo y preocupación, tanta que la tensión me hizo sentirme enfermo, al grado de vomitar, por lo que quise irme del lugar inmediatamente. Después de esa extraña e inoportuna sesión espiritista, tan solo me despedí de todas las personas y le supliqué a mi mujer que nos fuéramos de ahí. Me sentía muy mal. Al llegar a mi casa, le pregunté a mi mujer si había comentado algo con alguien acerca de lo que fuera que me estuviera pasando o que hubiera hecho mal, por lo que ella me respondió que no, que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. Entonces comprendí que nadie más sabía de mis cosas y mis secretos. Pensaba en cómo un desconocido lo sabía. Era la pregunta que más me hacía en ese momento. Por supuesto, esa noche no pude dormir bien. Tuve constantes sueños en los que me veía, y veía a aquel niño que me encontré aquella fría noche. Lo podía ver a lo lejos, y cuando me despertaba después de tener esos sueños extraños, tenía la sensación de tenerlo a un lado de mi cama, por lo que intentaba de alguna manera descansar sin poder lograrlo. Cada que cerraba los ojos, lo volvía a soñar. Lo escuchaba reírse a carcajadas, al grado que esa risa me despertaba. Esas imágenes y la cara de ese niño se aparecían ante mí. De algún modo el cansancio y las emociones hicieron que me quedara dormido, despertando en la tarde al día siguiente. Era un día sábado y no había mucho que hacer. Mi vida en ese momento estaba atravesando un abismo muy profundo, y era cierto lo que esa persona me dijo, y no quería reconocer. Y es que verdaderamente estaba mal. Ingería estupefacientes para huir de los problemas por un momento, aunque después de los efectos, aún seguía teniendo esa sensación de estar perdido y sin ningún rumbo. Había sido despedido del trabajo por enésima ocasión, y no tenía ninguna esperanza de buscarme otro. La relación con mi pareja estaba muy deteriorada. Entonces recordé que cuando regresaba de trabajar aquella noche me sentía deprimido y desesperado. Deseé con el alma tener un cambio en mi vida, y fue cuando ese niño apareció, aunque no puedo explicar de qué manera estaba relacionado con mi vida y el supuesto medium. Pasaron los días y una mañana tenía que ir al centro de Apodaca. En la plaza principal fui abordado por unas mujeres que supuestamente leían la mano a cambio de unos pesos. Había ido a cobrar un dinero, y cuando una de esas mujeres se me acercó para decirme que me leía la mano, le dije instintivamente que no llevaba dinero, por lo que la mujer me miró a los ojos y me dijo: «Sé que traes dinero en esa cartera y sé de dónde viene. No seas malo, solo dame 10 pesos y te voy a leer el futuro». Ante ese ofrecimiento y lo que me dijo, movió mi curiosidad. Me parecía extraño que una desconocida supiera eso de mí. Después de todo lo que me estuvo pasando, las cosas extrañas ya las veía con cierto humor. Me insistió tanto que terminé aceptando, y al darle los 10 pesos, la mujer me tomó de la mano y vio mi palma detenidamente. Después de un rato, me dijo que yo tenía a un pequeño a mi lado, que me iba a ayudar a salir de mis problemas. Solo tenía que tener fe y prenderle una veladora. «¿Qué pequeño?», pregunté. «¿Quién es? ¿Acaso lo conoces?». La mujer se me quedó viendo y me dijo: «Ese pequeño es alguien que te cuida. No le tengas miedo, pero debes ofrecerle agua y sal, además de prenderle sus veladoras continuamente, para que te siga ayudando». Yo no supe qué decirle, tan solo le di las gracias y me fui de ahí. Con el paso de los días, la presencia de aquel menor me siguió atormentando de alguna forma. No era tanto el miedo, sino la insistencia en querer aparecerse y hablarme entre sueños, como si quisiera darme algún mensaje. Por extraño que parezca, no sentía temor. Tenía un sentimiento de esperanza y cuando despertaba, de algún modo me sentía optimista para poder salir adelante de mis problemas.
Así que recordé las palabras de la gitana, y ese día decidí encender una veladora y orar por aquel niño. Con vehemencia, le pedí que si era alguien destinado a cuidarme, que me ayudara a ser fuerte y salir de los problemas que tenía y las cosas malas en las que estaba sumergido. Y para mí era muy complicado alejarme de todo ello. Le pedí intercediera por mí ante Dios y me ayudara a que se diera ese cambio en mi vida. A partir de ese momento, comencé a tener una cierta devoción en la presencia de este niño, que continuamente veía en sueños. Cada que tenía algún problema, él acudía a mí y me daba esperanza. Su voz me hacía sentir una especie de tranquilidad cuando me decía que todo iba a ir bien. Sé que muchos pensarán que todo esto eran alucinaciones producto del consumo de alguna droga, pero les puedo asegurar que no es así, ya que empecé a dejar todo eso paulatinamente, porque comprendí que algo o alguien me estaba mandando un mensaje para que yo recapacitara. Por supuesto, salí de mis problemas poco a poco. Mi vida empezó a cambiar. Mi relación con mi pareja se estabilizó. Iniciando el 2019, me ofrecieron un trabajo donde aún sigo laborando y me ha ido muy bien. Sigo echándole ganas a la vida, agradeciendo lo bueno y superando lo malo. En la actualidad ya no sueño al pequeño. Este se fue alejando de mis sueños a medida que mi vida se recuperó. Ahora puedo decir que el ánima de aquel niño, que no sé quién es ni por qué me eligió a mí, cambió mi vida para siempre. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.